quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Un acuerdo, ¿verdad? Normalmente cuando nosotros hablamos de pactos de hombres, hablamos de un acuerdo de dos partes o más. Podrían haber, pero normalmente son bilaterales, ¿no? Tú me das, yo te doy. Pero esa es la definición de nosotros, la definición de los pactos de los hombres. Por ejemplo, Abraham pactó con los habitantes de la región de Canaán de que se defenderían mutuamente y que serían aliados. Y la palabra para pactar allí, literalmente en hebreo significa cortar animales y pasar entre medio. Que fue lo que Dios hizo después con Abraham, porque era el tipo de pacto que Abraham conocía. Recordamos el capítulo 15, cuando Dios le dice a Abraham, después de que Abraham hizo toda la matanza para rescatar a Lot, y después no puede dormir con el trauma posguerra, y no puede dormir y está traumado, y se le acerca a Cristo, la palabra de Dios vino a Abraham, y le dijo, Abraham, Abraham, no tengas miedo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y ahí lo saca y le muestra estrellas y le dice, cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Y dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y luego Dios le dice, y mira para acá y para allá, y para todos lados, para donde quiera que tú mires, toda la tierra te la daré. Y Abraham dijo, ¿y cómo yo sé que la he de heredar? Ahí dudó, ahí no creyó, ahí dudó. ¿Cómo yo sé en qué yo sé que la he de heredar? Las mismas palabras de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, cuando el ángel Gabriel le dijo que él tendría un hijo. Y él le dijo, yo soy Gabriel. Y por cuanto has dudado, no vas a hablar hasta que se cumpla mi palabra. Entonces, bien interesante esto, cómo Abraham duda. Y entonces Dios le dice, apártame estos animales. Dios dice, apártamelos. No le dice qué tiene que hacer con ellos, pero Abraham ya sabía qué hacer con ellos porque él lo picó, puso esta mitad hasta acá, hasta allá. No dice que Dios le dio las instrucciones. Y dice que esperó y esperó y esperó hasta que símbolos de la presencia divina se manifestaron. Dice que un horno humeante y una antorcha ardiente pasaron entre medio de los animales. ¿Cuántos símbolos pasaron? Dos. Un horno humeante y una antorcha ardiente, símbolo del Padre y el Hijo. En el horno, el fuego es invisible porque está dentro. La antorcha es el mismo fuego de allá, pero manifestado. Es la luz del Dios invisible, es la gloria del Dios invisible. Y vemos que esos dos símbolos pasaron entre medio de los animales. Y dice que Dios concertó un pacto con Abraham allí. Pero era un pacto a manera de ¿qué? A manera de los hombres. Porque en el lenguaje de los hombres, un pacto es que tú me das y yo te doy. Yo no sé cuántos de ustedes han visto el sobrecito de diezmo, que antes ponían, yo no sé si todavía lo ponen, pero que ponían mi pacto o cosas así. O también lo ponen como la ofrenda de inversión. Le das a Dios para que Él te dé. Sí, no, desde que yo puse esto en inversión, yo estoy dando tal ofrenda para que Dios me dé salud. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Comprando el favor de Dios? ¿Ah? Sí. ¿Ah? Que Dios es Medicare Advantage. No, yo prometo darte esto siempre si tú siempre me vas a dar esto. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y la ofrenda a los dioses paganos? Es exactamente lo mismo. Ahora, sí, sí, pero obviamente muchos de nosotros participamos de estas cosas, pero servíamos a otros dioses. Servíamos a otros dioses.
En ignorancia, pero lo hacíamos. Así que un pacto de hombre está basado en dos partes que acuerdan cumplir su palabra. Y cuando alguien hace un pacto, el tal promete algo, ¿verdad? Cuando hablamos del matrimonio, casi siempre lo vemos como una persona prometiendo fidelidad eterna a la otra y la otra a esa persona. Pero ¿cuánto realmente hay en cada persona para cumplir su propia promesa, su propia palabra? Si la fidelidad y la pureza viene solamente de Dios, y ahorita estuvimos viendo que la justicia viene solamente de Dios, ¿cuánto hay en cada persona para permanecer fiel? Nada. Quien hace a cada persona en una relación, por ejemplo, de pareja, quien lo hace permanecer fiel es Dios. Lo sepa o no lo sepa la persona, esté consciente o no esté consciente, quien está poniendo ese amor para que permanezca fiel es Dios. Lo que hay en cada uno es pecado, es trapo de inmundicia. Ahora, en el caso de Dios es diferente, porque cuando Dios habla de su pacto, Él nunca le pide algo al hombre a cambio. En el pacto de Dios, cuando Él dice mi pacto, Él simplemente presenta su parte. Él da, porque Dios es ágape. Y como Dios agapa a sus hijos, todas las cosas dan en sus manos. Acabo de tomar un versículo que se aplica a Jesús para aplicarlo a todos los hijos de Dios. Describe el ágape. Dios da. Por lo tanto, cuando nosotros dejamos que la misma Biblia se interprete ella misma y que defina lo que es un pacto, nos damos cuenta que un pacto no es, o sea, cuando pactamos con Dios, es realmente que recibimos su promesa. No es bilateral que Él me promete y yo le prometo, sino que Él promete y yo creo lo que Él me dice. Vamos un momentito a Gálatas 3:17. 3:17. Sí, lee el 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ok, miren qué interesante. El pacto previamente ratificado de Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar ¿qué? La promesa. Entonces, ¿qué es el pacto? ¿Qué es el pacto? La promesa. Y dice que estuvo ratificado con Cristo antes de la ley. Sí, porque la promesa fue a Cristo. Recuerda que el pacto con Abraham fue con él y con su simiente, que es Cristo. Entonces, todo cuanto se le prometió a Abraham realmente es todo la herencia que Dios le da a Cristo y Cristo la comparte con todos nosotros. Realmente lo que nosotros heredamos, los que por la fe somos hijos de Abraham y heredamos algo, es heredar lo mismo que Cristo heredó. Todas las cosas. Dice que Dios le dio por herencia todas las cosas. Lo dice Salmo 2, lo dice Hebreo 1, que Dios lo constituyó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Y Cristo siendo heredero de todo, recibió las promesas de Dios. ¿Qué promesa? Salmo 2 lo explica claramente. Yo declararé el decreto. Mi Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme que te daré las naciones, ¿cómo? Por herencia y hasta los confines de la tierra. Todo te lo daré. Solamente pide. Pide por esa boca, como nosotros decimos. Pídeme, todo es tuyo. Esa es la promesa del Padre para con Cristo. Y dice Pablo que las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Cristo le dice sí y amén a todas las promesas del Padre. Entonces está hablando Pablo que las promesas de Dios para con Cristo, que son las mismas que son para con Abraham y para nosotros, no pueden ser invalidadas por la ley ni por el pacto que vino en el Sinaí 430 años después. Así que eso no lo abroga ni invalida, ¿qué cosa? La promesa. Así que abrogar el pacto sería invalidar la promesa. Entonces, ¿qué es el pacto? La promesa. ¿La promesa de quién? De Dios. No de Dios y del hombre. La promesa es de Dios. Vamos un momentito a Génesis 17. Bueno, podemos leer el versículo 18, disculpen. Sí,
El versículo 18, de donde estábamos ahí, Gálatas 3:18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios, por la promesa, hizo la donación a Abraham. Así que la promesa que se le ratificó a Cristo también es la donación, la dádiva a Abraham. Así que por eso es dada a Abraham y a su simiente, no solamente a Abraham, es de Abraham y su simiente. Ahora en Génesis 17, versículos 7 y 8. 17, versículos 7 y 8. Y esto fue después de que Dios le dio la circuncisión a Abraham. Capítulo 15, Dios le promete una simiente, pero Abraham no cree que puede heredar la tierra. Cree que puede recibir simiente, pero no cree que puede heredar la tierra. Recuerden que él viene traumado de la matanza, ahora piensa que tiene enemigos, que nunca va a poder poseer esa tierra, que va a andar siempre huyendo de sus enemigos. Dios le promete que lo ha de proteger y le promete que él va a cumplir su palabra. Pero a Abraham le costó creer las palabras de Dios 100%, tanto así que en el capítulo 16, él intenta por sus medios cumplir la promesa de lo que Dios dijo que él haría. Y ahí fue que toma a Agar como esposa. Y entonces tiene este hijo Ismael, y en el capítulo 17 Dios se le aparece y le dice, Ismael no es el hijo de la promesa, ese es el hijo de la carne. Y entonces le da el rito de la circuncisión como señal de lo que verdaderamente es la justicia por la fe, que es un repudio de la carne, que eso es la circuncisión, un desprendimiento de la carne para no vivir más de la carne, sino del espíritu. Y le dio eso como señal de la justicia por la fe, pero le recordaría siempre todas las veces que él fracasó por hacerlo por su propia carne. Cada vez que él fuera al baño, cada vez que él se viera desnudo, o cada vez que tuviera que hacer este rito sobre un hijo, sobre un nieto, iba a recordar su error de haber tomado a Agar como esposa, y en vez de creer que Dios cumpliría su promesa. Leemos allí, ese es el contexto de Génesis 17, 7 y 8. ¿Quién lo lee? Cristi, por favor. Establezco mi pacto como pacto perpetuo entre yo y tu descendencia después de ti, por tus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo te daré en posición perpetua a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán, y yo seré tu Dios. Mira qué interesante. Aquí vemos repetidas ocasiones donde Dios establece que el pacto viene de él, el pacto es la promesa. Y él dice, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de tus generaciones. Dice que es por alianza perpetua, que es para siempre, es un pacto eterno. Primero está él, yo y tú. Sí, te daré a ti y a tu simiente, todo el tiempo es lo que Dios da. Toda la tierra de Canaán es heredad perpetua, una heredad para siempre, un regalo, no es un préstamo. No te lo presta, Él te lo regala para siempre. Y promete dentro de ese pacto que Él será el Dios de ellos. En el tema anterior de la mañana estuvimos viendo que Dios se constituye nuestro Dios cuando nosotros dejamos que Él grabe su ley en nuestro corazón. Y es que así, cada ciudadano de cada ciudad o de cada reino, la ley, o sea, cada persona pertenece al reino cuya ley tenga grabada en su corazón. ¿Qué ley rige tu vida? Va a depender del reino al que tú perteneces. Y entonces, si Dios graba su ley en nuestro corazón, ¿a qué reino pertenecemos? Al de Dios. ¿Y quién reina en nuestra vida? Dios. Por eso él dice, yo seré su Dios. Eso es lo que va a ocurrir cuando el hombre recibe la promesa de Dios y recibe la heredad. Y la heredad es un tema muy, muy importante. ¿Por qué la heredad es un tema muy importante? Porque la heredad es doble. Es espiritual en primera instancia y es material en segunda instancia.
Yo soy tu escudo y yo soy tu galardón sobremanera grande. Yo soy tu herencia, yo soy tu porción, yo soy tu premio. Yo, ¿qué es lo que el hombre hereda? Hereda a Dios en primera instancia. Si nosotros hiciéramos la pregunta, ¿qué hereda un hijo de su padre? De primera instancia, antes que el nombre, los rasgos, y no solamente físicos, hay, hay rasgos de carácter heredados y hay otros cultivados. Todo eso se hereda. Hay cosas que se cultivan, pero hay cosas que se heredan. Pero todo eso viene ya en la carga genética, aún antes de que le pongan el nombre. Antes de que le pongan el apellido. Antes de que le pongan Entivero. Antes de que le pongan Hernández. Antes de que le pongan Rivera. Antes de que le pongan cualquier apellido, que es el nombre de la familia. Ese hijo heredó unas características. Así que la herencia siempre de un hijo por parte de su padre, lo que hereda de su padre, en primera instancia siempre es el carácter. En segunda instancia, podríamos decir el nombre, ¿verdad? Pero hay una segunda categoría que es la herencia material. Las herencias materiales solamente es si hay alguna. Siempre las herencias materiales son secundarias. Porque puede ser que lo que haya heredado sean las deudas. Sí, ha pasado. Ha pasado. Pero entonces Dios que le prometió a Abraham, que él era su galardón, que él era su premio, que él era lo que él habría de recibir, que él era su herencia. Y esto lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, cuando él dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. ¿Pero qué es lo que heredamos? Según ese versículo, a Dios. Somos herederos de Dios, no somos herederos de una casa, no somos herederos somos herederos de Dios. Heredamos a Dios. Y cielo nuevo, tierra nueva, mar de oro, perdón, mar de cristal, calles de oro, todo eso es una herencia material que es secundaria. De hecho, por eso se nos dice que el Espíritu Santo es las arras de la herencia, porque es lo primero que se hereda, es lo primero que recibimos, el espíritu, el carácter. Por lo tanto, cuando Dios está hablando de una herencia perpetua, está hablando en primera instancia de heredar para siempre su espíritu, su carácter, y en segunda instancia, todos los demás beneficios que constituyen una tierra renovada para todos nosotros y ser reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. Es tremenda la herencia material, pero nada se compara con la herencia espiritual. Nada. Y lo que hemos visto aquí es que Dios le promete todas las cosas al hombre sin que el hombre le tenga que prometer nada a cambio. Dios no pide, ajá, ¿y qué tú me vas a prometer a mí? ¿Qué tú me vas a dar a mí? No, Dios simplemente promete y se alegra, se deleita en que creamos a Dios y nos cuenta esto por justicia, porque al creerle a Dios significa que recibimos sus palabras y sus palabras son mandamientos que son vida eterna y sus mandamientos son justicia. Se recibe la justicia por la fe, creyendo la palabra de Dios. Romanos 11:35. Alguien que lo lea, por favor. Romanos 11:35. ¿Quién le dio a él primero para que le sea pagado? Y el 36 también. Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a hablar claro. ¿Qué le podemos dar a Dios que no sea de él? Todo es mío. Mío es el oro, mío es la plata. Las bestias del campo son mías. ¿Ah? Excepto si estamos que hemos trabajado, por alguna razón eso nos pertenece. Sí, muchas veces pensamos que lo que le podemos dar a Dios
es que nos hemos esforzado para tenerlo por nuestra fuerza. No sabemos que Dios nos los dio, que realmente es de Él. Pero es una relación patrono-empleado. Ajá. Donde tú trabajas y tú no sientes que lo que tú recibes de tu patrono es del patrono, No. es tuyo porque tú te lo ganaste. Sí, exacto. O sea, que tú no lo vas a ver eso como un beneficio de gracia, ¿no? Así que excepto, ¿verdad? Le damos a Dios como un padre, pero de cualquier otra cosa, pues es relación patrono-empleado. ¿Quién le dio a él para que le sea pagado? El empleado. Se le paga de antemano, normalmente se le paga después de haber hecho la obra. Dicen por ahí que el músico pago no toca bien, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre hay una fondo. Siempre hay una nómina en fondo, dice Jonathan. Por eso dice, ¿quién le dio a él primero para que le sea pagado? Dice, todo es de él, todas las cosas son de él. Entonces no hay nada que nosotros le podamos dar a Dios. Por eso es que Dios no nos pide nada, porque todo es de él, él no necesita nada. No necesita nada. Porque no tenemos nada. ¿Cómo nos va a pedir algo si que no tenemos nada? Si le podemos dar algo, ¿ustedes saben qué es? Nuestro pecado. Él dice, estaba pensando, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Pues, Y eso, y eso es precisamente que hay en nuestro corazón. Los malos pensamientos, los insultos, la avaricia. Jesús dijo que eso es lo que sale del corazón del hombre. Entonces, cuando yo le doy al Señor mi corazón, ¿qué le estoy dando? Mi pecado. Y eso es lo que es la transacción del perdón. El perdón, la palabra perdón es una palabra compuesta. Per, que significa en lugar de, y don, dádiva o regalo, algo dado. En inglés también es así, forgive. Dar algo en lugar de otra cosa. Es dar algo a cambio de. Entonces, el perdón literalmente habla de una transacción donde nosotros le damos a Dios nuestro pecado y Él nos da su justicia. Literalmente, no es un nombre, no es un label, no es que ahora, aunque seamos pecadores, Él nos ve diferente, no. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no declara santo lo que es pecador. Él nos da literalmente su justicia y esa justicia nos hace justos. No ante sus ojos, nos hace justos en todo el sentido de lo que significa ser justo. No, esto no es un filtro que Dios nos ve feo y Cristo se pone en el medio y ahora nos ve lindo. Sí, pero no es así. Pero no es así. Literalmente el perdón es nosotros entregarle nuestro pecado a Dios y Él nos da su justicia. Si algo le podemos dar a Dios es nuestro pecado. Nuestro corazón con toda su inmundicia y que Él haga de nuestro corazón algo nuevo. Ajá. Como quiera, así, como quiera nos ama. De hecho, Él no hay manera de dejar de ser pecadores sin primero escuchar la voz de Dios que nos dice, tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco. Ese es el comienzo de caminar con Dios. Dice que no caminó con Dios y Dios le llevó. ¿Verdad? Enoc caminó con Dios y Dios le llevó. En Hebreo nos dice que por la fe Enoc fue trasladado y dice porque él recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cuál fue esa fe que él tuvo? Que creyó qué cosa? El testimonio de que le agradaba a Dios. Exacto, dice, pero antes de ser traspuesto, recibió testimonio Enoc de haber agradado a Dios. Hebreo 11, versículo 5. Que él aceptó y le creyó a Dios de que realmente Dios estaba en él. Sí, y por eso caminó con Dios. Él no pudo ser traspuesto si no creía eso. No fue que él se hizo suficientemente bueno él mismo para entonces merecer ganarse el cielo. Es que él caminó con Dios porque primero Dios lo llamó a caminar con él, porque primero Dios le dejó saber que él era su hijo amado en quien él se deleitaba, se agradaba, se complacía. Él recibió ese testimonio para entonces poder ser trasladado. Comenzó a caminar con Dios y fue santificado. Noé anduvo con Dios, dice.
pero lo presenta en un orden que nos parece extraño. Dice que Noé fue perfecto y justo en todas sus generaciones, con Dios anduvo Noé. Y pensamos que es que Dios se codiaba con Noé porque ese era de los suyos, porque era buena gente. Mira, él llegó a ser perfecto y justo porque anduvo con Dios. No hay manera de ser perfecto y justo si no es andando con Dios. ¿Cómo se anda con Dios? Por la fe. Se camina con Dios, se camina con Dios y eso te prepara para la traslación. Cuando por fe estás recibiendo su testimonio de que tú eres su hijo amado en quien él se complace y tú le crees. Pero cuando tú le crees a él, no le crees solamente esa parte, le crees eso y todo lo demás que te dice. Y vives de toda palabra que sale de la boca de tu padre. Carlos, eso es lo mismo que yo estaba, cuando tú fuiste a Génesis 17, Ajá. el primer versículo dice que Dios le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces también a veces decimos, ves, Dios le dijo que Sí. fuera perfecto. Sí. Pero primero le Es lo dijo, mismo. anda delante de mí. Sí. Camina y eso te llevará a ser perfecto. Camina conmigo, contempla mi rostro. Ten cercanía conmigo y eso te va a hacer perfecto. No es que tú mismo tienes que andar derechito. No. Si tú caminas conmigo, si tú contemplas mi rostro, si tú andas siempre delante de mi presencia, vas a ser perfecto. Claro, estás contemplando todo el tiempo. Sí, sé perfecto y va a ser perfecto. Sí, y porque contemplándome, andando a la luz de mi rostro, va a ser perfecto, va a ser santificado. Es una promesa de lo que va a ocurrir y Dios está diciendo, sé perfecto, como él dijo, sea la luz. Va a ocurrir, pero tú tienes que contemplar el rostro de Dios, tienes que caminar con él, estar recibiendo sus palabras constantemente. Ahí vimos también en Génesis o sea, vimos que Dios le hace su pacto, pero quiero que veamos que también en la Biblia le llama a ese pacto un pacto de paz. Un pacto de paz. Y leemos en Ezequiel 37:26. Ezequiel 37:26 dice así: haré con ellos pacto de paz. Será un pacto eterno. ¿Cuál era el pacto que Dios hizo con Abraham? El pacto eterno. Dice que era una herencia perpetua. Era un pacto eterno. Pues ese pacto eterno también es llamado pacto de paz. Los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. El santuario entre ellos. Lo que hablamos más temprano. En lo muy adentro de ti. En el medio de ti. Así que Dios promete al hombre multiplicarlo y poner su santuario en medio del hombre para siempre. Y esto son promesas y bendiciones para el hombre. Y esto también es llamado pacto de paz. Así que pacto eterno o nuevo pacto o el segundo pacto también se le llama en la Biblia pacto de paz. Es un pacto de paz. ¿Y por qué un pacto de paz? ¿De dónde surge este pacto de paz? O estas promesas de paz. Recuerden que pacto y promesa es lo mismo. Cuando usted escuche la palabra en la Biblia de pacto, implica promesa. Lo que pasa es que en el caso del pacto de Dios son solamente las promesas de Dios. Cuando Dios dice mi pacto, está hablando de la promesa que Él hace, no la que Él espera que tú hagas, porque Él no espera que tú hagas ninguna, solamente quiere que tú creas la de Él. ¿Qué le tuvo que prometer Noé o hacer Noé para que cumpliera la promesa de no destruir la tierra nuevamente con Dios? Sí, Dios hizo un pacto con Noé y con toda alma viviente de que no destruiría más el mundo con agua. ¿Y qué tuvo que hacer Noé a cambio? Nada, creerlo. Los que construyeron la torre de Babel, ¿qué hicieron? No lo creyeron. O sea, hay unos que lo creen y otros que no lo creen. Pero Dios no le pidió que hicieran nada a cambio en cuanto a ese pacto. Es una promesa. Así que cuando hablamos del pacto de paz, estamos hablando de una promesa de paz. ¿Y de dónde sale esta promesa de paz? Vamos a Zacarías 6, versículos 12 y 13. Zacarías 6, versículos 12 y 13. Dice así: y hablarás diciendo, así habló el Señor de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el retoño, el pimpollo, puede aparecer de diferentes nombres. Pimpollo será la tuya, ¿verdad? Algunas dicen pimpollo, otros dicen retoño, otros dicen renuevo. Es como un retoño nuevo, una rama que retolló. El cual retoñará de su lugar y edificará el templo del Señor.
Él edificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su trono y consejo de paz será entre ambos a dos. ¿De dónde surge la promesa de paz de Dios? La promesa de Dios de paz es de la promesa de él poner paz en nosotros. Es la promesa de que él nos va a dar paz. Tú nos darás paz, dice Isaías, posiblemente lo leamos más adelante. ¿De dónde surge? Hay un consejo de paz, un acuerdo. ¿Qué es un consejo? Un acuerdo, ¿verdad? Cuando hablamos de un consejo, es normalmente un grupo de personas que se ponen de acuerdo en la toma de decisiones de ciertas cosas. Pues aquí vemos que hubo un consejo entre Dios y entre su sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Cristo. Y dice que el consejo de paz fue entre ambos. Algunas personas dicen entre ambos a dos. Esta dice entre ambos a dos para especificar que es de dos y no de tres ni de cuatro. Pero hasta ahora, según ellos, ese es la única diferencia. Del consejo de paz. Sí, sí. Hoy dice claramente que son dos. Ambos a dos, lo dice dos veces. Ahí tienen dos testigos en uno. Ambos a dos. Entre el sacerdote y entre el rey. ¿Y quién es este renuevo? ¿Quién es el renuevo? Yo sé que muchos de nosotros sabemos que es Cristo, pero Isaías 53 nos lo especifica. Sabemos que es una profecía de Cristo. Isaías 53, versículo 2 dice, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y el versículo siguiente dice, despreciado y desechado, 3 puntitos. Está hablando de Cristo. Cristo es el renuevo, que es el sacerdote, y él tiene un consejo de paz entre su padre y él. Y como vimos, un consejo de paz, ¿qué es? Un acuerdo. Un pacto de paz es una promesa, pero esa promesa se hace porque primero se llegó a un acuerdo. Porque el pacto que se le extiende al hombre es el resultado del consejo de paz entre el Padre y su Hijo, Cristo Jesús. ¿Y por qué se le llama consejo de paz? Porque vemos que Cristo hace consejo de paz con Jehová. El consejo de paz fue un acuerdo entre Dios y su Hijo de cómo ambos establecerían la paz. ¿Y por qué tenían que establecer la paz? ¿O en dónde tú tienes que poner paz? ¿Dónde nosotros vamos y hacemos la paz? Donde hay conflicto, donde hay enemistad. Donde Dios tiene que poner paz es donde hay enemistad. Donde hay conflicto, donde hay guerra. Y yo pregunto, ¿en el corazón de Dios había enemistad? La Reina Valera del 60 traduce Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 21 como que la enemistad está en nuestras mentes. Vosotros que erais enemigos en vuestras mentes. La enemistad está en la mente del hombre. Y Dios por medio de Cristo reconcilia a aquellos que eran enemigos en sus mentes. La enemistad está en la mente del hombre. Por eso nos dice en Colosenses 1 del 19 al 22, por cuanto agradó al Padre que en él habitase, Colosenses 1, sí, eso mismo, lo que estaba citando ahora lo tengo aquí. Del 19 al 22, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. De nuevo, el Padre y el Hijo. Y por él, por medio del Hijo, reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que era en otro tiempo extraños y enemigos, y hay que dice en vuestra mente, aquí dice de ánimo, pero la palabra ánimo muchas veces en la Biblia dice es como que el alma, es como el ser profundo, ánima, alma. De ahí hay una relación en el latín entre lo que es el alma y lo que es ánima, ¿no? Los seres animados, ¿verdad? Exacto. Por eso algunas personas dicen en la mente, otros dicen ánima. O podría decir algunas capaz que vuestras almas.
Pero ahora os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. ¿Cómo es que Dios reconcilia al hombre? Pacificando al hombre. Dice aquí, el versículo 20, y por él, por Cristo, reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de la cruz de Cristo lo que está en la tierra, como tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. Así que, ¿cómo Dios reconcilia al hombre? ¿Cómo Dios quita la enemistad? Pacificando. Si algo fue pacificado por la sangre de Cristo, nos dice la Biblia que es el hombre y no Dios. Entonces vemos que el pacto de paz que Dios habla que es el pacto eterno, es la promesa de Dios de poner paz en el hombre, es decir, de reconciliar al hombre. Es la promesa basada en el acuerdo de Dios y su Hijo de la obra de entregarse o tirarse de lleno en una obra para reconciliar al hombre, para quitar la enemistad, pacificando al hombre. Eso es lo que dice aquí, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Esto es. Para que deje que nos está pasando. ¿Cómo Dios reconcilia al hombre? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿En quién hizo la paz? ¿En el hombre? Porque en el hombre es que estaba la enemistad. ¿De quién es la enemistad? Romanos 8:7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, dice esta versión. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que la carne, nuestra carne es enemistad para con Dios. Naturalmente, estamos enemistados. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros éramos enemigos y fuimos reconciliados por medio de la muerte de Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, cuando por fe recibimos la justicia de Dios, ahora al tener la justicia de Dios, tenemos paz para con Él. Significa que para con Él es que teníamos, o contra Él es que teníamos enemistad. Dios pone su paz en nosotros al justificarnos por la fe. Así que la promesa o el pacto de paz es la promesa de la justicia por la fe. Porque es el medio por el cual Él nos reconcilia a sí mismo. Nos hace uno consigo mismo. Nos hace portadores de su justicia, de su carácter, de su gloria. De su carácter. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Quien es enemigo contra Dios es el hombre. Y Dios, por medio de Cristo, dice que apacigua, que pone paz, reconcilia, quita la enemistad, donde estaba la enemistad, que era en el hombre. Eso fue lo que vino a traer el Y eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si nosotros, por medio de la justicia, de la fe, heredamos la justicia a Dios por creer su palabra, recibimos su palabra, que es justicia, y recibimos su espíritu, ¿verdad? Que es todo lo que es Dios. Y esa es la justicia por la fe, ¿verdad? Que por la fe, por la recepción de su palabra, recibimos su espíritu, que vivifica, y su espíritu, que es vida, y su espíritu, que es conforme a su ley, porque la ley es espiritual y se discierne espiritualmente. Si por la justicia, por la fe, nosotros tenemos paz para con Dios, significa que por medio de la justicia por la fe nosotros recibimos aquello que nos hace uno con Dios y que elimina toda enemistad que haya en nuestro corazón para con Él. Pero esto también implica que somos herederos, receptores ¿de qué? Receptores de todo lo que es Dios, porque ahorita cuando estuvimos hablando de la herencia y estamos combinando aquí muchas cosas, ahorita cuando hablamos de la herencia estuvimos hablando de que lo primero que se hereda es el mismo carácter de Dios. Por eso no nos extraña que Romanos 15:33 diga, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pues si Dios es un Dios de paz y nosotros somos herederos de Dios y lo heredamos al creer su palabra y al creer su promesa de poner paz, ¿qué vamos a heredar de Él? Lo que Él, y Él es un Dios de paz, pues vamos a heredar la paz.
Dice Primera de Corintios 14:33. Porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ojalá eso fuera cierto. Pablo dice, como en todas las iglesias de los santos. Yo creo que lo dice de forma optimista, como que así que debería ser. Pero él mismo escribe cartas a un montón de iglesias que tenían un montón de problemas entre ellos. Pero lo que quiere decir es que, es lo que quiere decir es que las iglesias de los santos, de los santos de verdad, va a ser así. Si son santos de verdad, va a ser así. Si no son santos de verdad, no va a ser así nunca. Exacto. El 2 Corintios 3:11 dice, resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de amor será con vosotros. 2 Corintios 13:11. Dice que el Dios de paz y de amor será con vosotros. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13:20, y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno. Dios es un Dios de paz. Segunda de Corintios 5:18 y 19 dice, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Yo no sé por qué yo leí tantas veces mal estos versículos, porque yo no veía que era Dios reconciliando al mundo consigo, y yo pensaba que era Dios como que de alguna manera reconciliándose a sí mismo con el hombre. Conclusión hasta ahora, la Biblia deja claro que la enemistad está en el hombre, no en Dios, que en Dios solamente hay paz, no enemistad, no disensión, no contienda. Nada de eso es de Dios. Dios es un Dios de paz. ¿Qué está en la mente de Dios? Paz. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz. ¿Qué es lo que está en la mente de Dios? Paz. Dios no es un chismín. Vamos a hablar claro. Dios no es chismín. Pero como muchas veces nosotros somos chismines, nos gusta que Dios sea como nosotros para nosotros no sentirnos mal de que nosotros estamos mal. Dios nos trata a nosotros como Él dice que tratemos a nuestros enemigos. Exactamente. Jesús nos paga bien por el mal. Bendición por maldición. Por eso es que dice que cuando dice que tratemos hacia nuestros enemigos, dice para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Los mismos versículos aplicados o descritos por Lucas dice que para que seamos como Dios, el cual es benigno con todos. Dios es bueno con todos. Y ese todo es absoluto. La pregunta que surge ahora, ¿cuándo fue hecho este consejo de paz? Este acuerdo entre Dios y su Hijo, de que Dios entregaría a Jesús para ser crucificado por el hombre, para reconciliar al hombre, porque vemos que ese es el acuerdo, el consejo de paz. Nos dice en 1 Pedro 1:20, ya ordenado antes de la fundación del mundo. Así que Cristo como Cordero sin mancha y sin contaminación fue ordenado antes de la fundación del mundo. Ya había un acuerdo entre el Padre y el Hijo de que si el hombre pecaba, ¿cuál iba a ser la solución? ¿Cómo es que ellos iban a ejecutar el plan para rescatar al hombre? Es decir, que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde ocurrió el consejo de paz? Dice, edificará el templo del Señor
y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su trono y consejo de paz será entre ambos a dos. Esto en el templo del Señor, que es, ¿verdad? El del cielo. Allí ocurrió el consejo de paz. Y vemos que en Hebreos 9 y Hebreos 8 también se nos habla del santuario celestial, el verdadero santuario. En el santuario de la tierra solamente ocurrían símbolos y tipos. Ninguna realidad se daba en el santuario terrenal. Las realidades se daban en el santuario celestial. Todas las que se ocurrían aquí eran tipificando el celestial. ¿Cuándo fue la primera mención del pacto de paz? Génesis 3:15. Muy conocido. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué aquí no, de primera instancia no nos parece que Dios está hablando de paz? Pero si nosotros analizamos, aquí le está hablando a la serpiente. Pero está frente a Adán y a Eva diciéndole, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dios está prometiendo poner enemistad entre Satanás y la mujer. Entonces, ¿qué significa que era lo que existía entre la mujer y la serpiente en ese momento? Amistad. Estaban de panitas, aliados. Pero si Dios le decía, mira, te voy a reconciliar a mí, ellos intimidados ante la presencia de un ser todopoderoso iban a decir, no, nosotros somos tus amigos, mira, ¿sabes? Nosotros no lo volvemos a hacer, no iban a reconocer, pero Dios le está hablando, mira, lo que realmente el problema que está ocurriendo aquí es que tú te amistaste con mi enemigo, con la serpiente. Tú te amistaste con la serpiente, pero yo prometo que te voy a amistar conmigo. Eso es lo que está diciendo Dios prácticamente. Al ponerte en enemistad con mi enemigo, te vuelves mi amigo. No sé cuántos recuerdan en la matemática, en la regla de multiplicación. Yo recuerdo que una vez explicaron que negativo significaba enemigo y positivo significaba amigo. Entonces tú tienes dos positivos. El amigo de mi amigo es mi amigo. El enemigo de mi amigo es mi enemigo. Negativo y positivo es negativo. El amigo de mi enemigo es mi enemigo. Pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, Dios está realmente prometiendo, al decir enemistad pondré entre la serpiente y la mujer, está prometiendo que Él va a reconciliar a la raza humana consigo de vuelta. Va a poner paz, va a enemistarlo con la serpiente con quien se amistaron y eso implicó enemistad para con Dios y va a traer paz para con Dios o poner paz para con Dios en el corazón de la mujer. Y ella como madre de todo ser viviente en toda la raza humana. Tremendo, ¿no? Y Dios en su misericordia que no la confrontó y le dijo, no, tú estás mal, no, tú eres mi enemiga ahora, yo no sé, tú no lo ves, tú estás ciega, no. Lo dijo sutil, voy a poner enemistad entre ustedes. Pero le estaba diciendo, si ellos profundizaban un poquito más en las palabras de Dios, wow, Dios me está diciendo que Él me va a reconciliar con Él. Eso significa que yo ahora mismo estoy en enemistad, yo no me había dado cuenta, yo hice las cosas como que al garete, sin pensar, a lo loco. Muchas veces hacemos las cosas mal y tal vez no las pensamos, pero es porque actuamos en la carne. Y nos salen mal porque de la carne solamente sale lo que está mal. Pero cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, siempre lo que va a salir va a ser justicia. Así vemos que la promesa de la enemistad con la serpiente es la promesa de la amistad y la paz para con Dios, y esto por medio de la cruz. Por eso Cristo clamó desde la cruz, consumado es. ¿Qué fue lo que fue consumado? El pacto, el consejo de paz y el pacto. El consejo de paz, del acuerdo es entre Dios y Cristo de por medio de la cruz, reconciliar al hombre consigo y poner paz. Por eso el sacrificio en la cruz
de Cristo es el sacrificio del nuevo pacto, en muchos sentidos. Hay muchos más sentidos para estudiarlo. Y cuando Cristo dijo, consumado es, se cumplió el acuerdo de Dios hacer esta obra en el hombre. Así que lo que Cristo había pactado con su Padre lo cumplió, y Dios lo que había pactado de entregar a su Hijo también lo cumplió. Quedó manifiesto por medio de la cruz que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este tema podríamos llamarlo pacto de paz, porque es la promesa de Dios poner paz en nuestros corazones. Lo que nos hace rechazar a Cristo y la palabra de Dios es la enemistad que existe en nuestros corazones hacia Él. Pero Dios no ha cesado de buscar al hombre para reconciliarlo así. Nosotros, seres humanos, alguien se enchisma, nos duele un tiempito y después lo damos por loco y aprendemos a vivir sin esa persona. Pero Dios no se olvidó de nosotros. Rechazo tras rechazo tras rechazo, Él no se olvidó de nosotros. Y todos los días manda el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones a clamar, a llamar para que le dejemos entrar. Temprano en la mañana, cada vez que despertamos, está Cristo. Hey, estoy aquí. ¿Me deja entrar? No ignoremos más su voz. No permanezcamos en el viejo pacto rechazando esa voz. No nos vayamos de primera instancia a buscar, qué sé yo, Facebook y 20 cosas. Cristo está llamando. Desde que tú tienes conciencia, Cristo está diciéndote, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Te voy a dar paz. Déjame entrar que te voy a dar paz. Y toda tu vida, si dejas a Cristo entrar, toda tu vida será en armonía con la paz que es Dios. Porque Dios es un Dios de paz. Y vas a vivir en paz. Y Cristo en ti, dejándolo tú entrar cada día, va a hacer todas tus obras. Dice Isaías 26:12, Señor, tú nos depararás paz, porque tú obraste en nosotros todas nuestras obras. Dios quiere que vivamos, Isaías 26:12, si no me equivoco. Dios quiere que vivamos vidas en paz, tranquilos. Él quiere que disfrutemos de las cosas hermosas que Él nos ha dado, que nos tiene desde ya, y todas las que vamos a tener por la eternidad. Él no quiere que estemos peleando unos con otros, enchismándonos unos con otros. Eso hiere su corazón. Lo único que Dios desea para ti es paz. Y Él ha prometido darte la paz. Y Él va a cumplir su promesa si tú la recibes. Porque la misma palabra no vuelve vacía si tú la recibes. Si te pasa por arriba, si tú no la quieres, si te pones de lejos, no va a tener efecto. El efecto lo tiene cuando es recibida en el corazón y esta palabra santifica y transforma. Quiera Dios, yo sé que quiere Dios, pero es mi deseo, mejor es las palabras esas, es mi deseo que cada uno de nosotros tome esa decisión hoy y la tomemos mañana y pasado mañana, porque es una decisión de todos los días. Un día a la vez, como decía el corito. Vamos a orar.